Muy buenos días, tengan todos ustedes los oyentes de La Voz de los Corazones. Todos los días iniciando con la iniciativa de poder regalarnos una información que sea práctica, que sea necesaria para nuestras vidas. Hoy me encuentro muy acompañada de dos seres muy especializados en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Le doy la bienvenida a Fabián. Fabián, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi reina. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, Carlos. Y un saludo muy especial para todos los oyentes y para todos quienes nos siguen en este especial canal que hoy va a estar bien nutrido y muy enriquecido de delicias, como allí las vemos atrás. Bueno, igualmente un saludo especial para Carlos, que hoy nos va a hacer acá ese complemento de todo lo que hemos venido trabajando en relación a esta fuerza que es el alimento de la vida. Buenos días, un saludo muy especial a todos allá desde sus casas, un saludo muy especial Milena, Fabián, muy contento de estar nuevamente en La Voz de los Corazones. Bueno, en las mañanas es muy necesario que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos es agradecer que estamos vivos, agradecer en la compañía en que nos encontramos y más que nada sintiendo nuestro corazón, sintiendo la vida, sintiendo el aire, sintiendo la creación. Entonces los invitamos a que se pongan cómodas. Siento que en este espacio sí van a necesitar lápiz y papel para que puedan tomar apuntes de todo lo que nos va a regalar este programa, porque el programa va a ser muy enriquecedor para cada uno de nosotros, porque vamos a hablar de esa vida. Todo está dentro de nosotros, todo está en el interior del ser humano. Nuestra madre tierra contiene toda la memoria viva necesaria para darnos el sustento de la vida. Entonces necesitamos retornar abrazando a nuestra madre para que su latido sea dentro de nosotros, despertando y escuchando así la memoria del cómo hacer la supervivencia. Entonces, para ello es necesario seguir unos pasos, un camino, una tecnología propia de mover y sentir la naturaleza que somos y que habitamos dentro de ella. Necesitamos generar un pensamiento, una cultura que acompañe permanentemente el espíritu en todo lugar, en todo lo que hacemos. Todo está lleno de espíritu y por tanto, todo acto debe contenerlo. Entonces empecemos caminando descalzos y con el pecho dispuesto al sol para iniciar a sembrar nuestra propia semilla. ¿Y el tema de hoy? La supervivencia. Desde el hogar. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Qué tema tan importante. ¿Cuántos de ustedes ya se conectaron a esa esencia de lo que trae el día de hoy? Supervivencia. Pues vamos a darnos cuenta cómo la profecía y el ordenamiento desde el Padre Eterno ya nos entrega para que hoy podamos comprender su mensaje. Yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Yo soy. Ese histórico momento llegó a unos. Es cuando el pensamiento del corazón cree en mí. El alma del nodo me reconoce y el espíritu del sentir me desea. Así pues, no afinquéis en la creencia de Dios sin amor falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Como lo estamos viendo
en la profecía, nos está hablando de un pensamiento que sale del corazón. Es cuando el pensamiento mío, Ana Milena, y de cada uno de ustedes, de Fabián, de Carlos, cree en ese Padre interior, en esa guía. ¿Y dónde se manifiesta esa guía? Tenemos ubicado un lugar en el corazón, en la aurícula derecha, que se habla del nodo sinusal. Y ese destello allí no es gratuito. Ese destello es donde nace todo el pensamiento que llega a nosotros del Padre Eterno. Y que el espíritu, que ya lo hemos también conversado mucho en la voz de los corazones, desee ese pensamiento. Para eso entonces requerimos conocer, comprender, interpretar y aplicar las profecías. Por eso este plan de supervivencia tan grande, que le va a dar vida a la vida del planeta y a la humanidad, inicia aquí, en el plan de no afinquemos falsas promesas que no reconoce el corazón. Tengamos claro realmente qué es lo que nos está dañando, qué está dañando a nuestra madre tierra, qué está dañando a nuestro cuerpo y cómo debemos de comportarnos. Entonces podemos tenerlo todo, pero el plan más grande de supervivencia habita en el corazón. O sea que el mejor refugio, mis hermanos, es el corazón, conectarnos a la vida, conectarnos al ser. Entonces, dentro de este plan de supervivencia, es necesario sentir el universo, sentirnos a nosotros. Así es, Milena, es necesario sentirnos. Es un llamado que hace esa profecía desde los tiempos para que la humanidad empiece a ser conscientes de lo que poseen en su corazón, qué contienen, cómo cada latido recibe una señal y esa señal activa una memoria interna dentro del corazón que a su vez lo sincroniza con la tierra. Entonces, esa conexión de reconocer cómo el espíritu reconoce un llamado interno que nos conecta a toda la creación. Esa creación ahora viene con una nueva luz y esa luz despierta la posibilidad de generar precisamente una supervivencia. Claro, y además también la profecía nos da la interpretación de esa relación y esa existencia del alma, del espíritu y del cuerpo, y de quién habita quién habita, dónde habita el espíritu, dónde habita el alma y su relación, y qué papel cumple dentro del avance espiritual que tenemos todos los seres humanos. Entonces nos está haciendo también una integración, que no solo somos cuerpo, que no solamente cuerpo y espíritu, que estamos conectados al alma. Entonces tenemos un cuerpo que debemos cuidar, un espíritu para formar, y cuando ese espíritu entra en un aprendizaje, se conecta al alma, que es donde inicia esta supervivencia eterna. Entonces vamos a mirar algo. Yo entro en una pregunta, tanto para lo que vamos a empezar a trabajar, como para ustedes, que se deben de estar haciendo la misma pregunta. ¿Será entonces que supervivencia no es igual a sobrevivir? ¿Qué dicen ustedes, mis compañeros? Bueno, entonces ahí entramos en materia ya de qué es sobrevivir y qué es supervivir y qué implica la supervivencia. Como vemos y como hemos sentido a lo largo de nuestras vidas, siempre nos llama estar alrededor del hogar, ¿cierto? Y tenemos como el pensamiento de que el hogar es esa casa y que se limita al hogar estar ahí, cuando realmente el hogar podría ser, y nos lo enseñan nuestros antepasados y los ancestros, que ellos veían hacia el cielo, hacia el universo y lo llamaban hogar. Además del universo, de los planetas, de mi país, que también llamo hogar a mi país, ¿cierto? El territorio en el que habito, también llamo hogar al territorio en el que habito, llamo hogar la casa, que es lo que comúnmente llamamos hogar. Y está bien, porque es donde habitamos realmente nuestro cuerpo físico. Pero también es, y aún más importante, es quién habita en mi cuerpo físico. O sea, que es el hogar
de mi alma, es el hogar de mi espíritu, y por ende es el lugar el hogar o el lugar donde habita el Padre Eterno. Esa diferencia de supervivir y sobrevivir la da precisamente el yo estar consciente o ser consciente y tener claridad de este conocimiento, donde la supervivencia es un plan que se le da básicamente a las personas o a los seres humanos que están vivos, porque hay muchas personas que caminan y realmente están muertas. Para esas personas ya el plan sería un plan de resurrección, pero y que es un plan de supervivencia, ¿cierto? Que es un plan de supervivencia, es ese plan, ese camino que eligen los que de una forma ya despierta y con conciencia eligen ascender en el espíritu. Esa sería la supervivencia. La sobrevivencia, o el que camina en un plan de sobrevivencia, está en un plan de resurrección, en un plan de rescatar su identidad, de rescatar de dónde vengo, de rescatar hacia dónde voy, de tener claridad en eso, que es un proceso válido también dentro del ascenso espiritual de un ser humano, ¿cierto? No es que si está en supervivencia o está en sobrevivencia es más que el otro, son caminos que realmente el ser humano elige transitar para poder ascender en el espíritu. Entonces esa supervivencia es eso, es esos seres que ya despiertos o con una conciencia deciden emprender el más hermoso de los caminos, que es conocerse a sí mismo y quién habitan en su interior. Entonces, eso que nos acabas de aportar, Carlos, me está llevando a mí a conectar el mensaje que a través de la voz de los corazones hemos venido transmitiendo con los mensajeros, los invitados y los hombres de las estrellas, con Jesús. Comprender que el ser humano no está en el planeta Tierra por una casualidad, sino una causalidad. Es quien le da vida al planeta y para ello tiene que estar conectado a un plan de vida. Cuando Carlos hablaba de hay unos seres que caminan pero están muertos, es porque están sometidos a un destino, o sea, a lo que caiga al azar. Pero el hombre que despierta en su corazón el plan de Jesús ya está conectado a que hay un plan de vida y todo el tiempo va a trabajar en pro de la vida. En las cosas más sencillas, desde estar consigo mismo. Es que muchas veces puedo pensar en el afán, voy caminando, me estoy comiendo algo, tengo un empaque y en ese azar y en ese afán de no encontrar dónde depositar esa basura, nadie me está viendo y deposito eso en cualquier lugar. Es que no se trata de quién te ve, se trata de quién soy, de cuál es mi conciencia. Y eso es un pequeño detalle a muchas cosas que habitan en mi pensamiento. Entonces estamos viendo que supervivir es contener la luz y ser claros en ella. O sea, no pensar que tengo que estar esperando quién me esté mirando, quién me esté observando, quién me esté aprobando. Es que necesitamos estar conectados a la fuente para saber que yo le rindo cuentas es a mi propio ser. Y desde ello, la Madre Tierra y todos los seres que habitan, pues nos estamos conectando al pro de la vida. Ese es un plan de supervivencia, conectarnos al creador de la vida, conectarnos al vientre gestor de la vida y conectarnos al Cristo, que es quien manifestó todo en la creación. Y eso es lo que contenemos nosotros todos los seres humanos. Y sobrevivir es lo que necesitamos empezar a desaprender, porque es el tiempo de que los hijos del Padre caminen en su lugar, en su tierra, en su vida, ¿cierto? Véanlo así. La supervivencia es un proyecto para los hombres que encuentran en su interior la manifestación de la herencia estelar, de esa herencia de las 4 razas matrices LPAE y la comunión con el Padre de las creaciones. O sea, esa manifestación y esa comunión con el Padre de las creaciones es una revelación de la esencia del espíritu en la ciencia de la vida y del conocimiento para poder llevar a cabo el plan de supervivencia. Así es, Carlos. Milena, precisamente se cita una conexión de contener la luz, una luz que nos conecta con toda la creación, que nos conecta con el universo. Y precisamente pues
para compartir también un poco esa mirada sobre la supervivencia y el sobrevivir, pues he traído un pequeño material como para darle un poco de ilustración a esto que vamos compartiendo. Entonces, digamos, en un principio, esa creación, nuestro planeta Tierra, acá lo vemos acá, vemos aquí la figura del planeta Tierra, ¿sí? Esta figura, vemos en este sentido, vemos que antes tenía todo un sistema natural interno que lo conectaba directamente a la luz. Vemos acá entonces, tenemos acá una ilustración que nos proyecta la luz, como si fuera precisamente el sol. El sol de manera constante bañaba de luz el planeta Tierra y existía en su momento los árboles gigantes. Esos árboles gigantes mantenían la conexión directa de la luz con todo el universo y a su vez transportaba toda esa luz al interior del planeta, irradiaba toda la luz dentro de toda la naturaleza y todas las especies, entre esas nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este proceso de conexión a la luz fue violentado, fue cortado. Llega la rebelión y corta los árboles gigantes. Al ocurrir esto y seguir esta conexión, ya no se tenían las venas directas que conectaban el corazón de la tierra. Desconectaron entonces nuestro corazón, de la misma manera en que lo citabas ahora, Milena y Carlos, la conexión al nodo sinusal. Se perdió la conexión al nodo sinusal de la tierra y por lo tanto los humanos también quedamos desconectados de ella. Luego, ¿qué ocurrió? La rebelión, que se encargó de hacer el corte de esta naturaleza nuestra, cambió ese sistema de conexión natural hacia la inteligencia de toda la creación y lo cambió por una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial fue reconocida tiempos atrás como un magnetrón. Eso suena muy técnico, pero es un dispositivo artificial que también fue reconocido como la Rupis negra. ¿Dónde fue insertado ese dispositivo? Lo colocaron en el Polo Norte. Quedó como una antena. Y esa antena, una antena que está compuesta por imanes, y esos imanes empiezan a generar una capa externa que cambia completamente o aísla completamente el planeta. Entonces aislaron, no solamente nos desconectaron al momento de cortar los árboles, sino que nos aíslan a través de este sistema de esta antena artificial. Es conocida entonces como la Rupis negra y en la ciencia de hoy lo llaman también los cinturones, forman algo que se llama los cinturones de Van Allen. Esos cinturones de Van Allen forman entonces un escudo. Ese escudo, aquí vemos, es un escudo y aquí lo vemos, queda tapada la tierra. Aquí vemos esta ilustración. El sol debería seguir radiando completamente el planeta para que llegue la luz al corazón de la tierra y a nosotros. Pero al quedar este escudo, quedamos aislados. Y eso ocurrió hace miles de años. Ese escudo es conocido como la magnetosfera, que se ha hecho pasar como algo natural, pero que en realidad es algo artificial, que nos desconectó completamente, nos desconectó del espíritu, nos desconectó de la creación, nos desconectó del ser, del corazón. Por ello, este proceso a su vez continuó, y eso es lo que es importante para reconocer cómo a través de este sistema y este dispositivo, también al interior del planeta empieza a generar
unas ondas, unas frecuencias internas que son también llamadas las frecuencias de Schumann, unas frecuencias de baja vibración completamente diferentes a los pensamientos y a la luz que venía desde el universo, que era donde estábamos conectados inicialmente. Esas frecuencias de baja vibración son precisamente entonces las sensaciones, el deseo, el dolor, el miedo, las pasiones, lo que fue denunciado por Jesús como el cuerpo psíquico, descrito precisamente en el libro secreto de Juan. Entonces fue real, que efectivamente fue hecho a través de una tecnología extraterrena que implantaron dentro de nuestro ser. Fue violada la Tierra, porque de esta manera se violó la Tierra por dentro. Ya la energía no circulaba igual, y al no circular igual se rompió el ritmo de la vida, se rompió el ritmo interno de nuestro ser, y por lo tanto fue dada esa desconexión. Bueno, escuchando a Fabián, me acordé de un programa que tuvimos en La Voz de los Corazones donde se hablaba de el enemigo oculto, que Nora Monsalve nos compartía. Eso que nos comparte Fabián, que es una investigación y que es una información que nos está mostrando cómo funciona en nosotros. Entonces, cuando yo ignoro la luz que soy o la luz que contengo en mi corazón, yo mismo formo unas capas de en esos comportamientos, emociones y pensamientos inadecuados que no permito que esa luz del sol y la luz que se enciende en mi nodo para hablarme como ese padre, se vuelve como un obstáculo, como que hay una barrera allí que no me permite conectarme para manifestar al Padre. Entonces, amados oyentes, necesitamos identificar en nosotros qué es lo que obstruye ese buen comportamiento, esos buenos pensamientos, esas buenas palabras y estar pensando y viviendo como Jesús nos enseñó. Amar al prójimo como a sí mismo, es que esa es la fuente de toda la vida. Y es, identifiquemos cada uno, hagamos la tarea desde hoy. ¿Qué es lo que está obstaculizando mi comunicación con mi interior, así como se ve por fuera? ¿Qué he sido yo de cómplice para que sea interiormente? Porque ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Y estos programas nos van a ayudar a despertar conciencia a través de lo que hay que hacer con la creación, lo que hay que hacer con la vida, pero que la vida empieza en cada uno de nosotros. Así es. Ese del qué hacer entre nosotros es precisamente poder identificar qué es lo que ha ocurrido en nuestra casa, en nuestro hogar, qué es lo que ha acontecido y por qué estamos en las condiciones que nos encontramos hoy. Hablábamos de una sobrevivencia y un supervivir. Entonces, de manera natural, la tierra nos suministraba todo lo necesario para supervivir. Teníamos una supervivencia, teníamos la abundancia de todo lo necesario para poder hacer sustentable la vida de todas las especies. Pero entonces, como nos cortaron, llega la escasez, y al generarse la escasez se inserta entonces un programa completamente contrario a la vida, a la conexión del universo. Entonces es importante que en el quehacer recibir el llamado desde la madre tierra. Por eso al inicio decíamos abrazar la tierra, volver a ella, volver a caminar. Vivimos en una sociedad llena de 4 paredes, vivimos en un mundo encajonado, nacemos en un cajón, caminamos en un cajón, trabajamos en un cajón. Nos la pasamos en una vida precisamente llena de cajones. 4 poderes que estructuran todo el sistema, así multiplicamos nuestra familia. En una población son 4 poderes que administran alcaldía, iglesia, bancos, toda la parte de la seguridad, un sistema que está allí montado, y son nuestras casas 4, pero nuestra realidad, nuestra conexión, como la vemos en la imagen acá, precisamente es la naturaleza, es retornar y volver a encaminarnos a la naturaleza. Si nos pensamos desde ella, con toda la fuerza que nos trae otra vez, porque la tierra está viva, el universo está vivo, el sol está recuperando
esa conexión que se rompió hace miles de años cuando insertaron estos dispositivos artificiales. Traigo aquí acotación como para quienes les gusta investigar. En el Museo de Egipto aparece precisamente el esquema o el plano de interconexión de este dispositivo que insertó la rebelión, que allí aparece claramente en este esquema cómo fue que se implementó este sistema artificial para controlar nuestra mente. Entonces ahí fue donde se cambió, porque esas señales que se recibían ya iban directamente ¿a dónde? A nuestro cerebro craneal. Por eso fue que se cambió la conexión del pensamiento que nacía desde el corazón, conectado directamente a la luz, y cambió por una señal artificial que venía por unos dispositivos que ya no pasaban por el corazón, sino que llegaban ¿a dónde? Al cráneo, a el cerebro craneal. Entonces ya eran sensaciones pasadas todas por el cuerpo, generando sensaciones de baja vibración. Eso cambió completamente, son las dos dimensiones de cambio del pensamiento humano. Entonces hay que retornar precisamente a ese pensamiento, al pensamiento original del corazón. Y eso nos lo brinda precisamente la naturaleza. El 11 de agosto de 1999 se da la alineación solar, la gran cruz cósmica, que es la conexión con las 4 constelaciones, la conexión con los seres vivientes. Allí, en ese tiempo, se activa esa memoria en conexión del corazón del planeta sincronizado al Sol y el Sol sincronizado al corazón de la galaxia. Es la activación de lo que llamamos el cinturón fotónico. De aquí que la nueva fuerza llega, son rayos de luz, esa nueva fuerza son rayos de luz, también conocidos como plasma solar, ¿cierto? Tenemos sangre, es sangre del universo, y ese plasma se convierte en sangre o plasma sanguíneo dentro de nuestro cuerpo. Traigo a colación una memoria de los pueblos aborígenes, como lo citaba también Carlos ahora, de esas memorias de nuestros ancestros. En el año de 1998, o sea, unos días antes de ese tiempo de la cruz cósmica, de esa alineación, se celebran el Kumbh Mela solar, que es una celebración ancestral de los pueblos andinos, en donde se despierta la memoria, y quienes eran guardianes de esa memoria empiezan a activar los centros telúricos o las zonas espirituales del planeta Tierra, o sea que la Tierra también tiene chakras. Esos son esos centros telúricos, los cuales están internos en todo nuestro territorio de nuestra América. Así pues que entonces sí podemos, porque llega toda esta luz y ahí es donde retorna la supervivencia. Ya no una sobrevivencia en escasez, sino una supervivencia, porque volvemos y lo reconectamos a todo. Y esa supervivencia nos permite entonces, y nos hace el llamado al corazón, para que tengamos un pensamiento. Aquí lo vemos en la figura de este símbolo que nos acompaña en cada programa, el colibrí. Ser los hombres colibrí, los del pensamiento de luz, el pensamiento de la velocidad de la luz que se transmite al interior del corazón para que despierte el espíritu de los hombres cóndor. Es la conexión de los vuelos de las aves de nuestra América Latina. Así es, Fabián. Entonces mira que vamos a ponernos prácticos con el programa, y es que teniendo ya toda esta apertura de que tenemos esa diferencia de sobrevivencia y supervivencia, y que los seres que defienden la vida sienten la conexión con lo que estás diciendo, con toda esta sabiduría que viene desde hace milenios acompañándonos, recordándonos, conectándonos con esa fuente de verdad, ¿cierto? Entonces al momento práctico, cuando estamos hablando de que entonces la vida estamos sintiendo que está siendo amenazada, es correcto, cuando estamos en pro de defender la vida, nos tenemos que llenar de herramientas y llenar de conocimiento.
¿cierto? Que ese sería nuestro caballo de batalla, o nuestro unicornio de batalla, o nuestro colibrí de batalla, como lo dice Fabián, esa conexión en el interno con el corazón. Y es ahí donde los seres que defienden la vida y tienen el conocimiento dicen: no más. El mundo en decadencia debe terminar. Una civilización destrozada no debe proseguir. Y seguimos con profecías. Y es verdadera. Y es contundente, ¿cierto? Estos seres que defienden la vida, digamos que tienen ese llamado, de alguna forma, por así decirlo. Milena, ahora hablas de ese destino que siguen los que van en un plan de sobrevivencia, pero los que van en un plan de supervivencia van detrás de el conocimiento y aplicarlo a través de ¿qué? De mi vida cotidianamente, ¿cierto? Empezar a trabajar desde mi interior, cómo llevo yo la supervivencia desde lo cotidiano. Entonces ahí nos tenemos que volver prácticos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a interiorizar este conocimiento, este mensaje, y cómo eso nos va a ayudar a llegar a buen término en el plan de supervivencia? Entonces, cuando hablas del destino, pensarán los oyentes: y si no es un destino, entonces ¿qué es? Es un designio. O sea, si yo sé para qué nací, escuchando el plan, escuchando la profecía, comprendiendo el mensaje de Jesús, entonces ahí yo ya tengo algo designado desde antes de que yo fuera y de antes de que usted fuera. Dentro de ese plan que está dentro de cada corazón, hay algo que hacer. En algo tengo que ejercer, pero siempre en pro de la vida. Entonces vamos a cambiar ese destino donde todo queda al azar, donde no hay algo sostenible, donde vamos a ver qué pasa y no puedo solucionar. Yo, Ana Milena, soy quien debo de crear qué va a pasar. Entonces, si yo escucho mi corazón, escucho a Jesús a través de la profecía, sigo la profecía, la comprendo, la interpreto, como lo hemos hablado en el manifiesto de Uriel, donde se habla del codificador del símbolo, que ya eso nos dio herramientas para saber que hay una interpretación, que ya no son simples parábolas, pero al de corazón dulce va a recibir el mensaje directo. Usted, oyente que está allí, que siente que vino a hacer algo en este planeta, son los 144,000 hombres de corazón dulce, que saben que no solamente tienen la responsabilidad de sí mismos, no solamente de la familia, no solamente del barrio, no solamente de un continente, sienten una necesidad de que hay algo que hacer de manera planetaria. Por eso también estamos en la voz de los corazones, porque necesitamos llegar a todo lugar. Y hay una reflexión que debemos de entonces entrar, porque nosotros hablamos de una carestía, de una necesidad, de una hambruna. ¿Por qué estamos careciendo de cosas cuando, viendo esta imagen atrás, nos está hablando de una abundancia? Realmente, muchachos, ¿de qué es lo que tenemos necesidad y hambre? ¿Cuál es la escasez que nosotros estamos manifestando que nos lleva a esa reflexión? Yo estoy reflexiva. Vamos entonces a dialogarlo en el programa, a ver qué sienten también ustedes. Por supuesto, Milena. Allí se cita elementos que son fundamentales, porque precisamente parte desde ese sentir interior de cómo en el hoy, en el ahora, hay algo que nos mueve y nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer para movernos? ¿Cierto? Lo decía también ahora Carlos. Hay unos seres que por dentro sienten de que es necesario actuar. Y ese actuar es un llamado como guardianes de la tierra, es un llamado como los seres que estamos sintiendo la defensa de nuestra tierra y de nuestra comunidad, de nuestro territorio, de nosotros como seres humanos. Recuperar la tierra es vital. Trabajar la tierra y conectarnos a ella es vital. Pero no podemos hacer esa conexión y empezar a trabajar y a mover la tierra sin que primero recuperemos el pensamiento original.
Porque entre la reflexión hay algo. Estamos llenos de riqueza. ¿Qué pasa con eso, cierto? Mira, y hay algo importante que de hecho lo hablaba Gabriel Mauricio hace unos programas atrás, y está preparada la humanidad para quedarse sin comida, sin alimentos, porque acuerda que estamos hablando de que si identificamos una amenaza sobre la vida, y hablabas ahora de la vida de qué, estamos hablando del cuerpo, del espíritu y del alma. Y el espíritu, digamos que dentro del espíritu están todas esas facultades precognitivas que nos podrían ayudar a conectarnos, digamos, más conscientemente con el otro, ¿cierto? Y con esa incidencia que explicabas ahora, Fabián, lo que están atacando es también eso, ¿cierto? Si los seres tuvieran, digamos, la voluntad y la fuerza de recuperar esas facultades precognitivas, ¿cierto? Ya tendrían un camino ganado para esa conexión del corazón con el corazón de la tierra que estás hablando, o sea, la que nos da el sustento. Y entonces lo hablaba Gabriel Mauricio, si hay una guerra y no hay de dónde comprar los alimentos en este momento, se acaban los supermercados, las tiendas, ¿qué va a hacer la humanidad? ¿Cómo se va a alimentar? ¿De dónde van a sacar el agua? O sea, abre la llave y no le sale ni una gota de agua, ¿qué va a hacer esa persona en ese momento? ¿Cierto? ¿Estaremos preparados para afrontar algo así? Pues precisamente estas son las herramientas. Cuando hablamos de sobrevivencia y de supervivencia, las herramientas de yo cómo voy a afrontar eso también y qué debo hacer, ¿cierto? De eso se tratan. Las profecías no es un mensaje, digamos, de miedo, de susto, de qué vamos a hacer. Precisamente aquí vamos a entender para qué sirve una profecía, para podernos preparar en un momento de estos que sabemos que va a llegar, que sabemos que está en puertas, que hay señales que nos lo han mostrado y que en ese momento, cuando ya me doy cuenta de que estoy siendo amenazado, esa supervivencia son las mismas herramientas. Es decir, la supervivencia no es un acto, sino que es todo un plan de conocimientos aplicados en la vida cotidiana. Y cuando Carlos habla de la profecía como ese plan de rescate, recordemos quién trajo las profecías, de quién vienen, de Jesús. Ustedes, amados oyentes, cuando escuchan el nombre Jesús, Jesús el Cristo, ¿qué sienten en su corazón? ¿No sienten esperanza, paz, tranquilidad, hogar? Entonces, veamos las profecías como un plan de rescate, como un anuncio que nos está ayudando a que hay que prestarle atención. Es como cuando a nosotros nos avisan dentro de la casa y nos dicen, vamos a quitar el agua 8 días. Y si yo no tengo ese aviso y no me prevengo, cuando quiten el agua, como decía ahorita Carlos, es que miremos realmente la vitalidad de los 4 seres vivientes, de los 4 elementos. ¿Qué hacemos nosotros sin esos 4 elementos? Pero vámonos a nomás de ese sencillo ejemplo que hablamos de la cotidianidad, el agua. Y si a mí me avisan y me puedo prever, ahí tengo supervivencia, ¿cierto? Entonces vamos a seguir escuchando qué vamos a hacer con esta reflexión. Exacto, sí, es muy importante que hablabas, Fabián, y comenzando esta reflexión, y es el pensamiento, o sea, el papel que juega el pensamiento en este proceso de preparación y de la paz, o sea, un pensamiento que realmente nos cobije con un sentimiento, con una accionar de la paz que podemos sentir, o de la tranquilidad o la armonía. O sea, si tengo el recurso de agua, como decías Milena, si tengo el agua, pues estoy en paz, pero cuando me va a faltar el agua, ¿qué va a pasar con esa paz que estoy tratando de cultivar? Y también hay, digamos, dentro de todo este tema de la profecía, hay muchos mensajes que son claves. Por ejemplo, el que tiene paz en su corazón tiene ya el mejor de los refugios para una supervivencia. Entonces, ¿cómo esa paz que yo tengo es verdadera? Porque todo esto de la supervivencia se basa en lo que es verdadero, y vamos a hablar mucho ya dentro de un momento de la que es la naturaleza, cómo el producir los alimentos, cómo el producir las medicinas, cómo cuidar los recursos naturales, el agua, ¿cierto? Nos va a ayudar a esa supervivencia, que no es lo único, porque ya dijimos que el espíritu y el alma también están esperando que yo
en este hogar que ellos habitan también se dé ese pensamiento de paz, ese pensamiento de seguridad, ¿cierto? Que vamos a poder supervivir eternamente. Ahí traes a cotación una fuerza que es vital, la paz. Citabas ahora, Milena, el cómo tener esa supervivencia como un plan que lo provee la vida. Yo sigo trayendo memoria. En los tiempos en que la invasión llegó, entonces mire, cortaron los árboles y allí teníamos el sustento completo. Y no solamente cortaron los árboles, sino que al no tener la conexión, entonces lo primero que también se alteró fueron las aguas. O sea, se alteró la función de las aguas. Las aguas no volvieron a ser iguales. Cambió, por lo tanto, también los elementos, el comportamiento. Al no tener los filtros adecuados de la naturaleza, ya no había el mismo aire. Y por lo tanto, tampoco había el soporte del suelo. O sea, se alteraron los 4 seres vivientes, los 4 elementos. ¿Y qué íbamos a hacer allí? Si apenas éramos unos bebés empezando a crecer en ese primer día, en ese tiempo inicial. Y llegan precisamente los hombres de las estrellas y traen ese primer pensamiento como fuerza para levantarse, que es el pensamiento de la paz. Data, por ejemplo, en una memoria muy especial en los pueblos, regresamos a nuestros Andes, en el Alto Perú, hay un territorio en donde se encontraron unas piedras grabadas por nuestros padres antiguos y nosotros mismos que estábamos en aquellos tiempos, donde se grabó precisamente cómo vinieron estos seres de las estrellas y trajeron un sistema especial para ayudarnos a protegernos de esa invasión en su momento, que en ese momento la invasión era dinosaurios y una gran cantidad de cosas que empezaron a barrer con lo que quedaba de la tierra después de que fue cercenado. Entonces se trae ese pensamiento. Hay otra memoria, por ejemplo, que luego alrededor de hace unos 12.500, después de que se haga esa confrontación entre el antiguo continente, nuestro continente original Mu, en contienda con la Atlántida, entonces también se da un cambio completamente telúrico, se hunden varios continentes, surge Suramérica y llegan de nuevo los hombres de las estrellas. Y entonces dicen, listo, vamos a reforzar lo que había ocurrido tiempo atrás, vamos a trabajar la tierra, vamos a enseñar a sembrar desde el punto de la conexión de cómo éramos, de cómo es que se siembra la vida y cómo a partir de ese punto sembramos la vida para que podamos continuar en ella. Ahí ellos trajeron no solamente esas técnicas para aprender a trabajar la tierra, sino que trajeron el segundo pensamiento que es el pensamiento de la armonía, que fue reconocido como el pensamiento de la plenitud armónica, y eso se trabajó, ese pensamiento, por todo el territorio de América, desde arriba, desde la zona de la altiplanicie, en el norte de América. Allí estaban los Hopis, recibidos por precisamente los Cachilas. Estaba abajo en la zona, en el sur, estaban también nuestros ancestros antes de los incas. Allí estuvieron los Huiracochas, que hacia la zona centro, entonces empieza la zona centro, ya la Amazonía, los Ugamungulala, que de allí se vienen subiendo y llegan hasta las tierras del Condorimarca, ¿cierto? O que se llama hoy Condinamarca. Cóndor y Marca, la conexión del territorio del centro hacia la conexión con el río que baja desde el corazón. Es una conexión que va hasta el Orinoco. Allí hay un cinturón de las aguas del río Orinoco que interconectan estos territorios. Esa conexión va hasta arriba, hasta lo que llaman los Tepuyes o la Gran Sabana, ¿cierto? Territorio conectado entre Venezuela. Por aquí lo vemos por este mapita, por acá, por estos lados queda esa conexión de ese territorio. Entonces miren, nos traen esa segunda fuerza, paz, armonía,
Y ya sabiendo de lo que se venía, con toda la claridad, de ahí la importancia de la profecía, que es básicamente un mensaje que llega antes de que ocurra. Ese mensaje, entonces, llega el mensaje del amor. Ese mensaje que trae, que caminó por nuestros territorios andinos, cuando se llamó el Cristo andino, cuando Jesús caminó por estos territorios de nuestra América. Nuestros indígenas así lo reconocían, y ese pensamiento ya, porque él lo que hace es que viene y recoge el pensamiento de la paz, recoge el pensamiento de la armonía y recoge el pensamiento del amor, completa el pensamiento primigenio, original, con el que fuimos creados, con el que se creó toda la humanidad, con el que se creó todo el universo, y retorna esa fuerza para decir, mire, aquí está el plan de supervivencia a futuro, a unos días de ocurrir, para que sigamos adelante, sigamos avanzando. Entonces tenemos toda la fuerza dentro de nosotros, y esa fuerza queda viva. Quiero ya, en último punto, acotar en esta instancia, cuando decimos el corazón del planeta, aquí vemos esta línea que es la cordillera de los Andes, y esa cordillera de los Andes es la vena del corazón del planeta. ¿Cómo así? Precisamente, no es solamente que América se dice, es que es el corazón. ¿Pero por qué es el corazón? Porque efectivamente tiene un nodo sinusal de donde se genera toda la luz. Se reconocen como la zona del Catatumbo, donde ocurren los relámpagos del Catatumbo. Todos los días hay truenos que llenan de luz la Tierra. Pasa esa conexión por todas las venas e irriga el interior del planeta. Entonces, así como hablábamos de tres fuerzas ahora, paz, armonía y amor, hay tres cordilleras que conectan esas tres fuerzas: cordillera oriental, occidental y central, que es la misma que abre toda la vena de la cordillera de los Andes. O sea que físicamente ese corazón está, y por eso nosotros físicamente habitamos en estos territorios, porque somos los seres que caminamos la luz dentro de nuestra madre tierra. Llegó el tiempo de centrarnos en el corazón, de adquirir conocimientos eternos y de poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús. Los invitamos a que vean nuestra segunda parte de la supervivencia desde el hogar, para que no solo lo veas directamente en la distancia, en el campo, sino que puedas traerlo a tu hogar, no solamente en un lugar habitable, sino en tu propio ser. Te esperamos. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar